Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie de Yale, enemigas con beneficio. ¿Era posible que una persona le desagradara a alguien inmediatamente la primera vez que la había conocido? Solía leer algunos artículos o escuchar algunos podcasts sobre este tema. Psicológicamente habían dos teorías posibles sobre por qué inmediatamente nos disgusta a alguien en el momento en el cual lo conocemos. Primero, esta persona puede comportarse de cierta manera que desencadena algunos malos recuerdos que no podemos recordar. Pero nuestro subconsciente nos envía una alarma para que tengamos cuidado con este tipo de personas. Segundo, esta persona puede tener ciertas características o comportamientos que no nos gusta de nosotros mismos, aquellos que hemos mantenido ocultos. Entonces, cuando los vimos actuar libremente con ese rasgo, mientras nosotros teníamos que ocultarlo, de repente nos sentimos irritados. No podía entender cuál Lal era para mí. Escuché rumores de Hunter, de que la nueva supervisora de ventas era una belleza total y muy amigable, y cuando la conocí, las palabras de Hunter no fueron tan descabelladas. Lal era deslumbrante, muy hermosa, con una gran personalidad y parecía segura de sí misma. Aunque su nombre era un poco difícil de deletrear, a veces me mareaba leer su nombre. Parecía que ella también tenía buenas habilidades sociales, pero bueno, trabajaba en ventas, así que era de esperar. A Lal solo le tomó un poco de tiempo conocer bien a todos en la empresa. Todos decían que ella podía tener unos ojos hermosos, largos y afilados, y luego feroces. Sus ojos formaban medias lunas cuando les mostraba su característica sonrisa. Eran unos ojos totalmente encantadores y sonrientes. Pero descubrí que sus ojos eran más astutos, como los de un zorro que sonreía con ojos crecientes. Y hablaba dulcemente hasta conseguir lo que quería. Parecía peligrosa e intenté actuar normal con ella, a pesar de mi opinión, porque no quería que mis propios prejuicios afectaran mi trabajo. Pero luego, sin saberlo, le mostré mi irritación la primera vez que nos conocimos. Esta vez no fui la única a la cual no le agradaba a la otra persona. A Lal no parecía gustarle mucho. Eso era justo, supongo. Aunque personalmente no era su fan, traté de recordarme a mí misma que Lal no hizo nada malo. No deberíamos juzgar a las personas según nuestros prejuicios. Aún así, mi instinto tenía razón después de todo. Fue una extraña sensación para mí. He estado en situaciones mucho peores antes, pero cuando fue la mujer más alta quien lo hizo, sentí que estaba decepcionada. Era como lo que decían, sin expectativas, sin decepciones. Así que decidí que sería mejor si no me molestaba con ella. Ambas nos manteníamos al margen de los asuntos de la otra parte, y parecía que sería la solución más pacífica a esto. Puedo volver sola, déjame respirar un poco. Intenté decírselo a Lal, quien se ofrecía a ayudarme. Mis palabras no parecieron llamar su atención. Mi cabeza estaba confundida, lo sabía, y algo extraño en ese jugo de naranja. Solo pude seguir hacia donde me llevaba Lal. Sentí su mano sosteniéndome. Su rostro, que habitualmente estaba adornado con una sonrisa, tenía una expresión seria que nunca antes había visto. Quizás Lal realmente es una persona más decente de lo cual pensaba. Me desperté sintiéndome mareada debido a mi visión de aproximadamente 500. Todo estaba borroso frente a mí. Sin embargo, ver de cerca a la persona durmiendo profundamente, tan cerca que podía sentir su respiración, me despertó por completo. La persona que duerme a mi lado, es una versión sin ninguna prenda. ¿Quizás estaba soñando? Me pregunté internamente y accidentalmente tocó el brazo de la mujer rubia, que parecía estar durmiendo, para ver si estaba soñando o no. Pero todo parecía demasiado real para ser un sueño. Mi movimiento hizo que el edredón cayera sobre mí. Me quedé expuesta al aire libre del aire acondicionado. Tuve que abrazarme para protegerme del frío. Cuando mis manos tocaron mi piel sin nada y entré en pánico. ¿Por qué no tengo ninguna prenda? Miré hacia abajo para revisarme con sorpresa, luego me sonrojé cuando vi algunos moretones y mi mitad inferior se veía extraña. Por nuestra apariencia era obvio que Lar y yo debíamos haber hecho algo. Descubrí que también puedes hacerle eso a una mujer. Estaba enojada y triste, confiaba en ella porque era una mujer como yo. Después de todo, no puedes confiar en nadie. Guay, ¿estás despierta? ¿Te veo la cabeza? Mi gesto irritado inquietó a Lal al verme levantarme y cubrirme con un edredón. Parecía preocupado cuando me preguntó, pero su rostro me enojó más. Apenas podía contenerme. Y le di una bofetada. Mi mano se movió para bofetear el rostro de Lal para quitarme los estribos. Eres tan... Admití que estaba enojada. Estaba tan enojada con esa mujer que temblaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas por mi decepción. Quería desahogar esta frustración golpeando ese astuto zorro. Pero esta vez la mujer más alta me sostuvo la muñeca a tiempo, así que le lancé la otra mano. Tengo dos manos. ¿Crees que te saldrás con la tuya con solo sostener uno? ¡Guay, cálmate! Gritó ella mientras tomaba mis manos. Suéltame. No te obligué a hacer nada. Lal me sostuvo ambas manos, no dejándome atacar su rostro. Déjame ir, grité con ira. Esto no la asustó, al contrario, la mujer de cabello rubio caramelo intentó conformarme.
Respira hondo y concéntrate. Creo en esa teoría que dice que no es posible que alguien esté tan perdido que no recuerde haber tenido algo estando ebria. Por favor, intenta recordar, por favor. Su voz sonaba tan seria y serena que calmó un poco mi temperamento. Traté de controlar mi dificultad para respirar debido a mi enojo y miré bien a la mujer. Lal también estaba cubierta de moretones. ¿Estás diciendo que fui yo quien le hizo esas marcas vergonzosas? Miré a la mujer más alta a los ojos, dudosa. Era como si Lal pudiera leer mis ojos. Tú lo hiciste, guay. Estás mintiendo. ¿Quién haría una cosa como esa? Discutí con Lal como un hecho mientras intentaba recordar lo que pasó la noche anterior para confirmar lo que estaba diciendo. Pero entonces fue como si alguien apretara el interruptor cuando empecé a recordar. Los recuerdos perdidos pasaron a mí como una película en la cual le faltaban ciertas escenas. Entonces enséñamela las cosas que no sé, o te las guardas para ti. Sostuve su rostro inclinándome para besarla, exigiendo mi toque. Luego Lal profundizó el beso cuando casi me derretí en el toque. Lal, eres tan buena, casi me desmayé en el momento en el cual la mujer me enseñó todo lo que quería saber, pero luego sentí la necesidad de devolverle el favor y hacerla sentir bien a ella también. Oye, déjame tocarte esta vez. La pregunta era retórica. Le di la vuelta a Lal y me puse encima de ella felizmente y luego comenzó nuestra segunda lección entre las sábanas, siendo yo responsable de la persona que estaba debajo de mí. ¿Te acuerdas? Por cierto, tú también eras muy buena en eso, dijo Lal. Parecía muy engrida cuando me vio detenerme y mirar mis ojos muy abiertos. Intenté decir algo, mi rostro ardía, tanto que podía sentir el calor. Me maldije a mí misma, no tenía idea de qué parte de mi subconsciente me convenció para hacer algo tan escandaloso. Pensé que la mujer más alta se me impuso. ¿Quién hubiera pensado que prácticamente me ofrecía ella en bandeja de plata? ¿Qué clase de lección era esta? Por favor, guay, ¿recuerdas? Tu cara es prácticamente un tomate, ¿lo sabías? Lal hizo una pausa al decir mi nombre. Eso conmovió algo en mí y evité mirarla. Tenemos la misma edad, así que deberíamos llevarnos bien, ¿verdad? Fui yo quien insistió en llamarnos por nuestro nombre de pila. No recuerdo todo, no tuve el valor de enfrentarla. Cuanto más recordaba, más avergonzada me sentía. Ni siquiera sabía qué cara debía poner ahora que lo recordaba casi todo. La vergüenza me estaba volviendo loca, solo podía disculparme con ella. Lamento el problema que te causé y lamento también haberte bofeteado. También lamento haberme aprovechado de ti y deshonrarte. Lal también se disculpó, el aire entre nosotros se sintió extraño. No es deshonroso, no era como si yo fuera la única que fue deshonrada. Los moretones rosados demostraron que también le causé algún daño a ella. Fui una buena estudiante, ¿verdad? Logré hacer esto justo después de una clase. La llamé por su nombre, dime. Ella parecía un poco confundida cuando la llamé con una expresión seria. Préstame tu blusa, intenté decir sin mirar el rostro de la mujer. ¿Cuánto tiempo planeé tener esa conversación sin ropa? Lo siento, mi error. Cerré los ojos con fuerza cuando Lal se levantó de la cama y se dirigió al armario todavía sin prendas. Casi le pregunté en voz alta si no estaba avergonzada, pero luego me di cuenta de que había tomado todos los edredones grandes para cubrirme. Me alegro de haberme dado cuenta primero, de lo contrario, si ella me dijera eso no sabría qué decir. Nos vestimos en silencio y no dijimos nada. El calor volvió a subir a mi rostro, mientras miraba la pila de ropa esparcida en el suelo alrededor de la cama. No bebí alcohol porque no me gustaba el sabor amargo, pero en realidad tal vez debería practicarlo. Me metí en problemas en el momento en el cual me emborraché. Grandes problemas también. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no supe cuando Lal se paró frente a mí. Dice gachas, llévate un poco para recuperar la sobriedad. Lal me sonrió torpemente. Estuve a punto de rechazar la oferta, pero el dolor punzante en mi cabeza que había estado allí desde que desperté no había desaparecido. Una comida caliente realmente podría ayudar con eso. Cuando estaba a punto de levantarme de la cama, Lal me ofreció una mano. Miré su mano frente a mí con una mirada inquisitiva. ¿Quieres que te ayude a llegar allí? Inmediatamente ofrecí el ceño ante su respuesta. No seas tan dramática, solo levántate, respondí irritada. Todos podían levantarse y caminar. ¿Se estaba burlando de mí o algo así? Ignoré la mano de la mujer rubia y me puse de pie con confianza. Parpadeé un par de veces cuando caí al suelo. La mujer que me estaba observando, esperando rápidamente, me atrapó justo a tiempo para no lastimarme. Me sentía débil, como una gelatina. Fuiste bastante grosera anoche, murmuró Lal mientras me ayudaba a levantarme de nuevo. Tus pies están temblando, podrías debilitarte por eso. Solo ayúdame a caminar tranquilamente, ¿quieres? Le dije irritada y avergonzada. Deja de intentar recordarme eso. ¿Quieres que fallezca de vergüenza? Después de terminar las gachas, mi dolor de cabeza mejoró, así que le dije que me iría. La mujer más alta se ofreció a llevarme a la empresa. Para recoger el coche que estacioné durante la noche en la empresa, rechacé inmediatamente su buena voluntad, lo cual por supuesto Lal no me dejó rechazarla. Acabas de recuperar la sobriedad, déjame llevarte por favor. Anoche estabas muy agotada. Basta, puedes llevarme allí, ¿vale? Acepté su oferta sin ningún escándalo. Después de eso realmente no me gustó la sonrisa en el rostro de esa mujer.
Está bien, cometí un error anoche, pero no hace falta que me lo restriegues. Ella seguía sacando a relucir el tema de anoche. Cuando el auto blanco se estacionó al lado mío, traté de abrir la puerta, pero descubrí que la dueña del auto aún no la había abierto. La miré con curiosidad. Lamento lo que pasó en el ascensor el otro día. No solo no detuve a mi sobrina hostiza con Malawai, dijo Lal, parecía culpable. Lamento que me haya tomado tanto tiempo decir eso, te lo conté ayer, pero aún así quiero disculparme oficialmente contigo. Al principio casi le dije que lo olvidara, pero parecía tan abatida que de alguna manera me recordó a un zorro deprimido. Prometo que seré más completa y no dejaré que esto vuelva a suceder. ¿Me perdonas, por favor? Y ella me estaba mirando a través de sus pestañas con ojos de cachorro, suplicando mi simpatía. ¿Eso fue cosa del vendedor o algo así? Sentí que no podía hacer nada más que tragarme mi rechazo y aceptar sus disculpas. Está bien, te perdono. La mujer parecía genuinamente sentirse mal por esto, ¿verdad? Además, tartamudeó Lal como si quisiera decir algo. La mujer cerró los ojos y respiró hondo como animándose a sí misma. Quiero asumir la responsabilidad de lo que pasó anoche. Lal me miró a los ojos con tanta seriedad antes de decir sus siguientes palabras. ¿Te gustaría salir conmigo? Sus palabras me hicieron sentir extraña. Lal y yo ni siquiera nos agradábamos. No éramos amigas y ahora ella quería que saliéramos. En tus sueños. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.